ya he tenido clase antes. Entonces, vamos a recordar un poquito dónde habíamos quedado. Cualquier pregunta, por favor, habilítense el micrófono y hablen. Si no hablan todos juntos, no hay problema, no es necesario levantar la mano. Somos poquitos, así que podemos organizar. Bueno, habíamos estado hablando sobre los principios de la HACCP y habíamos descrito cada uno de estos principios. Están definidos así los principios para establecer un sistema de hazard. Sin embargo, recuerden que antes de esto también existen prerequisitos. Estos prerequisitos tienen que estar implementados y tienen que estar andando dentro de la empresa para poder implementar un hazard. Eh, Nosotros en esta asignatura, ustedes pues van a retomar en control de calidad, nos vamos a quedar principalmente en el número uno, en que parece algo muy trivial, pero la verdad es que, aquí hay que tener un montón de conocimiento y conocer en profundidad su sistema y cadena productora para poder establecerlo. Con el tiempo, la industria se ha puesto más exigente y ha realizado distintos procedimientos para asegurar la inocuidad de los alimentos. Entonces, aquí le pongo solamente algunas pirámides que en el fondo reflejan las bases o cómo debería ordenarse un sistema de gestión de calidad. Y lo que quiero, en realidad, lo que quiero reflejar es que esto ha ido cambiando y va a depender del momento o de la empresa que estemos mirando, cuál es la base. Por ejemplo, esto como lo más clásico, partimos como basándonos en las buenas prácticas de manufactura. Sobre eso, o sea, una vez implementado este sistema, podemos recién incorporar el HACCP, después una ISO de sistema de inocuidad y la GFCI en algún momento era en la cúspide de esta pirámide, sigue siendo un reconocimiento muy importante. Es un sistema de gestión integrado, también tiene sus sistemas de auditoría y de monitoreo y son reconocidos a nivel internacional. Eh, por otro lado, algunas otras instituciones toman como piso el HACCP y en función de eso van construyendo una pirámide mucho más rigurosa. Esto es mucho más conceptual, más que este de acá que, espérense, voy a poner el puntero. Esta de acá es mucho más conceptual porque la punta de la pirámide es mejores prácticas, que en el fondo debería ser lo que nos dé como producto la inocuidad de nuestra cadena productora. Existen también algunos sistemas establecidos como GFCI, la norma ISO 22000, pero la base, lo que quería mostrarles, la diferencia es que depende del sistema o la industria que tú estás hablando o el país incluso, cuál va a ser la base, cuál es lo básico, de dónde tienes que partir. Los que tienen como base el HACCP, obviamente que tienen que tener las buenas prácticas instauradas. ¿Sí? Recuerden que es un prerequisito. Eh, Sin embargo, hay otras, o cuando todo esto se comenzó a implementar, eh, la verdad es que el hazard está bastante más arriba. Entonces, hay que implementar todos estos pasos antes siquiera de pensar en el análisis de puntos críticos. Entonces, si ustedes están trabajando en una industria o en un área que está implementando estos sistemas, hay que ver de dónde partimos, qué es lo que hay que fortalecer. Muchas veces se aplican las buenas prácticas, pero hay algunos espacios de mejora que hay que tomarlos y fortalecerlos antes de implementar un hazard, o hay que hacer mucha capacitación antes de implementarla. O al revés, ya está implementado el hazard y por lo tanto tú puedes ir mejorando la gestión de inocuidad y de calidad de esa empresa. Entonces, hay toda la diversidad de sistemas con los que ustedes se pueden encontrar. También depende de
a quién le vende la empresa. Eso dice mucho, eh, porque si una empresa exportadora probablemente ya tiene implementado muchos sistemas de gestión de calidad debido a que los mercados de destino exigen estos sistemas. Bueno, como habíamos hablado inicialmente, el primer punto es realizar un análisis de peligro e identificar las medidas preventivas. Aunque parece algo muy cortito, la verdad es que esto es bastante complejo. Y lo primero que vamos a hacer lo que vamos a ver hoy día es un pequeño resumen de todos los peligros con los que se puede encontrar un alimento o nosotros como consumidores de un alimento. Los vamos a clasificar, ustedes ya saben que son peligros biológicos, químicos y físicos. Habitualmente los físicos tienen mucho más que ver con la manipulación de los alimentos o con lo que sucede dentro de la cadena productora. Aquí están definidos como fragmentos de vidrio, de metal, madera, piedras u otros objetos que puedan causar daño físico al consumidor. Habitualmente pueden producir daños en la dentadura, en el sistema gastrointestinal. Y aunque son muy difíciles de controlar, sí se han implementado muchas medidas en la empresa. Por ejemplo, en la harina o en los cereales se ponen sedazos o coladores, por así decirlo, que permiten la eliminación de partículas de menor tamaño, sobre todo piedras, eh, lavado o en algunas cosas se permite durante el lavado, algunas cosas flotan y de esa manera se separan de otras cosas que pueden pesar más. Una inspección visual también es súper importante para evitar los peligros físicos. Y como vimos la clase anterior, la inspección cumple un rol fundamental en esto. Y respecto a las piezas metálicas, muchas empresas tienen implementado un detector de metal al final de la faena, es decir, una vez que ya está envasado el alimento. Eh, Todo esto no evita que llegue eventualmente algún producto con algún peligro físico y esto se tiene que retroalimentar con una red de reclamos y de análisis de ellos que nos permite ir a chequear nuevamente nuestra cadena productora y ver dónde está fallando para eventualmente tomar medidas, nuevas medidas preventivas y de esa manera retroalimentar nuevamente nuestro sistema de aseguramiento de calidad. Eso puede ser porque el punto crítico no está bien ubicado, o porque aparece un nuevo peligro por una máquina en mal estado, qué sé yo, o personal que no ha sido capacitado. Y si es necesario, hay que hacer una reestructuración de este HACCP y cambiar la ubicación del el punto crítico. También tenemos los peligros químicos, que esto es muy variable, ha ido cambiando mucho con el tiempo porque también depende de los análisis que nosotros seamos capaces de hacer. La tecnología ha aumentado ha tenido un gran avance en los últimos años, entonces ahora existe un montón de sistemas de análisis in situ. O sea, tú estás produciendo el alimento y ahí mismo puedes hacer mediciones que te dan indicios de si hay o no hay algún producto. Esto tanto para los peligros biológicos como los químicos. Y lo otro es que van cambiando las prácticas de producción, los pesticidas que antes se usaban se dejaron de usar por normativa internacional, se están usando otros. Eh, yo no sé cómo lo perciben ustedes, pero en algún momento la producción orgánica había ganado mucho terreno. Yo creo que se ha ido disminuyendo su impacto en los consumidores. Los consumidores no necesariamente eligen estos productos, en algún momento sí fueron muy populares, y esto hacía que los pesticidas fueran reemplazados por sistemas biológicos, por biocontroladores. Esto trae la presencia o la ausencia de algunos peligros químicos, pero podría eventualmente producirse otro tipo de peligros en esa materia alimentaria. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a los alimentos orgánicos? No me dejen sola en esto. ¿Han comprado, han consumido alguna vez algún producto orgánico? ¿Han visto en alguna tienda? Ya, vamos a seguir, ¿ah? Porque, a ver, Yo por lo menos no. ¿no?
Ha visto, Patricio ha visto. Sí, la verdad es que en algún momento estaban muy, muy en boga. Habían incluso, sí, son caros. No dan ganas de comprarlo. Suele pasar que, por ejemplo, un tomate o algún vegetal que está libre de pesticidas, su vida útil es menor. O se cosechan tempranamente porque como no tienen preservantes, duran menos. Entonces se cosechan antes para que durante el transporte y la distribución empiecen a madurar. Eh, hay una merma muy grande o se pueden producir a baja escala, su precio es más alto. En algún momento, cuando hace varios años atrás, yo estaba estudiando en ese tiempo en Ñuñoa, hace mucho tiempo, no, no pregrado, así que no tanto bien. Y en Ñuñoa sí existe como un movimiento un poco más, ¿cómo se dice?, progresista, y existían pequeños huertos donde tú podías ir, incluso cosechar directo de la mata para comprar tus tomatitos. Y claro, eran excesivamente caros y eso hace que estén dirigidos a un público muy particular, no, no es masivo. También se dificulta la distribución. Y también hay una productora de pollo y huevo que se llama Granja Magdalena, no sé si han escuchado hablar de ella. Ellos no venden pollo orgánico porque la definición de un alimento orgánico tiene que cumplir con un montón de requisitos que son muy difíciles de cumplir, sobre todo en una granja de pollo. Pero en el fondo son sistemas de producción de pollo híbridos con un alto énfasis en vida libre, que es como cuando les permiten que salgan a comer pastitos, larvas y qué sé yo. Eh, Siguen estando en un galpón en la noche porque, bueno, ustedes saben que los pollos duermen todos en sus niditos y no, y como resguardados de la intemperie. También tiene que haber un control de esta producción, no es como en las casas donde uno, si es que uno tiene sus pollitos, eh, los puede tener como más descontrolados, por así decirlo. Eh, lo que hacían ellos es, claro, faenar antes, eran pollos bastante más pequeños, bastante más caros, pero los calificaban como gallinas de vida libre. No felices, pero de vida libre. Venden por internet, bastante caro, pero también sabe muy diferente la carne de pollo. Entonces, bueno, son decisiones que los consumidores informados pueden tomar y, bueno, también teniendo acceso a cierto poder adquisitivo, porque si tienes una familia grande, la verdad es que es difícil tener la libertad de elegir. Em, pero bueno, esto lo que generó fue aquí una cierta dinamismo. En el fondo ya no hay pesticidas, pero hay biocontroladores, por lo tanto se puede producir una contaminación microbiológica y el mensaje que les quiero dar es que en el fondo cada nuevo hábito del consumidor o cada nueva práctica de la industria va a hacer que aparezcan nuevos peligros físicos, químicos o biológicos que antes no éramos capaces o no estaban dentro de nuestro radar. Por lo tanto, hasta desde esa perspectiva, el análisis de puntos críticos debería ser dinámico, debería estar constantemente en evaluación dependiendo de tu proveedor de materias primas. Eh, Ustedes saben que a mí me gusta conversar y que ustedes me respondan, si no se me hace un poco larga la clase, así que les pido que por favor interactúen un poquito más si es que están por ahí presentes. Eh, por otro lado, también pasa desde el punto de vista de los peligros químicos, que su detección, la detección de pesticidas ha ido cambiando porque se han ido adquiriendo desde el punto de vista analítico nuevas tecnologías. Esto lo hablamos la clase pasada, hay mucho eh, espectrometría, HPLC, que tienen o bajan sus niveles de detección y esto hace que a nivel internacional la normativa cambie, establezca nuevos límites y estos límites en el fondo van condicionando mi cadena productora.
sobre todo si yo quiero venderle a ese país. Si es para producción local, tengo que cumplir con las normativas de nuestro país. Eh, en ese sentido, por ejemplo, Cernapesca es súper riguroso en cuanto a las técnicas que se deben utilizar para medir ciertos compuestos. Ustedes saben que la acuicultura aquí en peligros químicos tiene una larga lista y por lo tanto esto tiene que estar constantemente modernizándose. Es un desafío porque recuerden que aquí tiene que haber un equilibrio entre la actividad económica y la inocuidad de las personas. O sea, la inocuidad siempre es lo más relevante. Sin embargo, las legislaciones tienen que encontrar un punto de equilibrio en los requisitos que te piden para que no se te vaya todo el dinero en análisis y no puedas finalmente hacer un negocio de esta actividad. Y por el otro lado, los biológicos, que bueno, ustedes saben, yo soy microbióloga, por lo tanto, me encanta, me encanta hablar de ellos. Sin embargo, uno siempre se queda con lo clásico. ¿Qué microorganismos o peligros biológicos conocen? ¿Cómo? ¿Qué peligro biológico conocen? Plaga, no sé. Plagas, ¿sí? Sí. Como cuáles? De ratones Ya, o lo los, típico. los ratones son vectores. Ah, Claro, si yo sí. encuentro un ratón en un alimento, es que estoy en unas condiciones muy deplorables. Pero ¿qué transmite el ratón? Infecciones, Bacterias y virus, Eso, bacterias y como el virus, anta. ¿cierto? Como el anta, como salmonela, como coliformes. Entonces, esos son los peligros biológicos, son los patógenos, tanto de tipo bacteriano como virus y parásitos, que pueden eventualmente enfermar a la población. Hay toxinas naturales que son producidas, por ejemplo, por los hongos. ¿Cómo se llaman esas toxinas? ¿Lo recuerdan? Micotoxinas, que han sido todo un tema en el último tiempo. Ahí Patricio me está escribiendo. Micotoxinas, sí, muy bien. Las micotoxinas son de gran relevancia para algunos productos, sobre todo para un producto que ha tratado de salir al campo internacional, que sirve para ponerle a la sopita que se van a tomar hoy día, un poquito ahumado. ¿Cuál es? Que le da un picorcito especial. A lo mejor ustedes no lo usan, a lo mejor no les gusta, que se hace con ají, ¿conocen o no? El merquén, ¿consumen merquén o no? ¿No les gusta? Muy poco. Muy poco, ¿no les gusta? Bueno, el merquén es un producto que tiene una identidad chilena muy importante, solo el de Chillán. Ah, mira, qué exclusivo, Patricio. Ah, solo el de Chillán es el que le da confianza o porque sabe que es bueno. Ay, parece que se me cayó. Ah, está acá. Bueno, el cuento es que el merquén en algún momento empezó como a ser súper atractivo como para abrir nuevos mercados. Es un producto chileno, es más rico el de Chillán, ese sí. Eh, Probablemente existan productos similares, pero aquí se consume un montón, igual que el ají de color. Entonces, estas mezclas o al hacerlo ahumado, eh, lo convierten en un condimento muy atractivo para abrir nuevos mercados. Sin embargo, a medida que empezó como a barajarse esta posibilidad, comenzaron, porque esto se prepara muy artesanal, de hecho, como que uno compra una bolsita plástica en la feria, sin etiqueta, sin nada, y de repente empezaron a aparecer marcas eh, más establecidas que estaban vendiendo estos productos, como Marco Polo y otras marcas. Pero tradicionalmente esto se prepara con ají, cacho de cabra
y pimentón, creo que es, seco, pero no siempre son los que están en mejores condiciones sanitarias, o sea, los que ya no comiste frescos son los que dejáis para secar. Entonces, muchas veces en el camino o en tu lugar donde los secaban, había la presencia de hongos y estos hongos dejaban las micotoxinas en estos productos y a nivel internacional y a nivel nacional también existen requerimientos mínimos de la cantidad de estas micotoxinas que deben cumplirse para su comercialización. Entonces, si uno ve la historia del merquén, que no lleva tanto años en el comercio, pueden darse cuenta que han habido varias veces retiros masivos de los productos debido a la presencia de micotoxinas. Entonces, aunque les parezca loco, todavía existe ahí, es un mercado más bien tradicional, pero existe la necesidad de mejorar esas condiciones, la selección de los productos y un buen estudio de cómo producirlo en condiciones que nos aseguren la ausencia de estos productos en el mercado, porque de lo contrario va a ser muy difícil exportarlo. Eh, Se ha ido avanzando, evidentemente, no es nada nuevo, no es un hongo nuevo, no es una toxina que nunca habíamos visto, pero choca un poco con quienes están interesados en vender el merquén, que en el fondo es gente que lo ha preparado toda su vida con sus prácticas habituales y es necesario hacer un cambio en esas prácticas para que realmente esto se convierta en un producto que cumpla con estándares de exportación. Entonces están las toxinas naturales, también hay bacterias que producen toxinas. ¿Han escuchado hablar del Vibrio cólera? Probablemente no mucho. Es una bacteria que produce una toxoinfección. En el fondo tienes que comerte la bacteria viva para que llegue al intestino, produce una toxina que desequilibra el equilibrio iónico del intestino, por lo que produce una deshidratación muy rápida. Es muy peligroso. Y aquí en Chile han habido brotes de cólera. Hace pocos años, bueno, ni tampoco como 5 años, hubo un brote, pero era una cepa más atenuada, tenía menos virulencia, por lo tanto, no trajo grandes consecuencias. Pero hace muchos años atrás, y ustedes no lo recuerdan porque probablemente no habían nacido, pero debe ser como 20 años atrás, eh, hubo un brote importante. Tan importante que se hizo una campaña como se hacían antes, ahora no se usan tanto, televisiva. Entonces, tratando de educar al mayor número de personas, había una publicidad donde te hacían ciertas recomendaciones. Yo debo reconocer que Chile es un país que su cultura es bien obediente. En general, si te dicen algo y tú sabes que es para cuidarte, lo vas a adoptar, como tenemos un programa de vacunación muy fortalecido, un programa de salud preventivo también, la gente va a su control sano. Obviamente es que, que tiene una condición, si no viene el control sano al bebé no se le entrega la leche, cosas así, pero en realidad somos bien portados. Y en ese momento, en este brote, lo que recomendaban tenía mucho que ver con el agua de regadío. De ahí venía esta bacteria que estaba contaminando principalmente hortalizas. Entonces, comenzó toda una dinámica de educación, lo cual involucraba, por ejemplo, evitar comer lechuga o repollo crudo. Y la lechuga cocida, no sé si alguien ha comido lechuga cocida, pero la verdad es que es un asco, ¿no? No. Algunas personas hicieron tortillas, cambiaron sus recetas, pero la verdad es que no penetró en el mercado, por así decirlo. Pero sí comenzó, yo me acuerdo, mi mamá hacía como coliflor, papa, cambió las ensaladas que hacía para evitar consumir productos crudos y que estuvieran en contacto con la tierra. Eh, entonces, algo que me llamó mucho la atención fue lo del repollo, que creo que hasta ahora algunas personas la implementan, que era ponerle un chorrito de agua hirviendo. No sé si alguien en su casa lo ha visto
o lo ha comido, que se nota la diferencia del repollo, pero se usó por mucho tiempo. Em, y esto era precisamente en esta campaña para evitar que la gente se pusiera en riesgo. Ustedes saben, no es tanto ahora, pero antes todas las frutas y verduras se compraban en verdulería o en ferias libres, por lo tanto no había un seguimiento ni una trazabilidad de estos productos. Ahora sigue siendo así, pero también hay más en supermercados o hay productos envasados que tienen un control de calidad. Hay incluso algunas ensaladas que vienen listas para consumir sin necesidad de lavar. No sé si las han visto. Eh, yo no sé, por costumbre igual las lavo, pero también las evito. La verdad es que las encuentro muy caras, pero están esas posibilidades. En otros países se usa solamente ese tipo de presentación de ensalada que te permite comer un montón de hojas verdes que están tan de moda. eh, en un solo paquetito. Eh, pero bueno, todo esto tiene que estar siempre en monitoreo. Hace unos años hubo un brote de Escherichia coli enteromorrágica en Europa y eran unos brotecitos de alfalfa. Se usan mucho los brotes ahora, no sé si han escuchado hablar de ello. Se crecen brotecitos son como las plantitas chiquititas de alfalfa, de lentejas, de soya, bueno, que es el diente de dragón, y todos estos brotecitos en, en algunos son muy fáciles de contaminar dependiendo de la fuente de agua. Y hubo un brote importante hace como 15 años atrás con resultados de muerte y no podían encontrar el patógeno porque en esos tiempos como que no estaba en primera línea las cepas enteromorrágicas de coli, que en realidad hay un montón de cepas distintas. Cada una tiene una serie de proteínas en el extracelular para identificarlas y no daban con ellas. Eh, es una bacteria bien compleja, la verdad, es que no son muy habituales sus brotes, pero siempre que hay un brote se puede producir la muerte de alguna persona. Eh, También están los virus. ¿Cuál es la diferencia entre bacterias y virus? ¿Alguien sabe? Que dicen que los virus no es como que no están vivos, algo así, ¿o no? Los virus no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos. Eso, por ahí va, ¿cierto? Los virus son parásitos estrictos. Ellos no son una caja de proteína y cuando están en su hospedero comienzan a replicarse. En realidad, esto es súper reflexivo porque ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y ustedes deben haber tenido comprensión del medio, que era la asignatura que tuvo mi hija, y yo tuve ciencias naturales. Cuando le definían la vida, le decían un organismo que está vivo, nace, crece, ¿qué más? Se Vive y muere. reproduce. Ujú. Se reproduce Muere. y muere, Muere. ¿cierto? Y todas esas características sí las cumple un virus. Nace, crece, se reproduce y muere. Crecer desde el punto de vista microbiológico, o sea, hace copias de sí mismo. Lo que pasa es que no lo puede hacer solo, es un parásito estricto. Entonces, en realidad se habla más de que es un ente replicativo eh, y no como alguien que está o algo que está vivo. El problema de esto es que es una caja de proteínas, no tiene por fuera eh, bueno, hay algunos que sí, pero algunos de ellos no tienen por fuera una bicapa lipídica y nosotros utilizamos muchas veces detergente y jabón para destruir estas bicapas lipídicas porque se forman micelas y disuelven estas bicapas y por lo tanto esos sistemas de desinfección no funcionan con los virus. Son altamente resistentes, son bastante más pequeños, pueden soportar muchas condiciones abióticas. La ventaja que tienen es que no se reproducen, por lo tanto, si yo hoy día tengo uno, en 10 años más puedo tener el mismo uno si nunca se encontró con su hospedero. Sin embargo, esto ha traído algunos problemas a la industria que está acostumbrada o sabe convivir muy bien con las bacterias y saber cómo controlarlas.
y de repente esto es súper dinámico, pues yo empiezo a controlar un patógeno y empiezan a aparecer otros, y eso es debido a que como ya está este que le ponía toda mi atención, empiezo a ver que en realidad siguen apareciendo otros peligros por ahí. En la industria de los congelados hay dos patógenos, o en realidad tres patógenos que vuelven loco a la industria. Uno es listeria. Listeria no soporta las condiciones de congelación, pero sí las de refrigeración. Entonces, en productos refrigerados es un gran dolor de cabeza, forma biopelícula, es una bacteria. Y del mundo viral hay dos virus asociados a alimentos. ¿Conocen alguno? ¿Algún virus asociado a alimentos? ¿No? Tenemos a norovirus y hepatitis A. Son, de hecho, cuando entran a trabajar en la industria de los alimentos y en salud, los vacunan contra la hepatitis A. Eh, Son virus muy resistentes, no tienen membrana externa, por lo tanto, todos estos detergentes no les hacen daño, son resistentes a ello. Son medianamente resistentes a agentes oxidantes como el cloro, por lo tanto, son muy difíciles de controlar. La única alternativa que nos queda son los agentes oxidantes, o sea, el cloro, el ozono, otro tipo de medidas agresivas. El problema es que son también agresivas para la materia alimentaria, por lo tanto es muy difícil de eliminar. Aquí hay que tomar algo que a la industria le cuesta mucho, que son medidas preventivas. En el fondo, el punto crítico aquí, en este caso, por ejemplo, en el caso de los berries, que suelen estar contaminados, es en el control de proveedores. Tú deberías evitar que entre a tu planta el norovirus, porque si no va a haber contaminación cruzada y toda tu producción o todo un lote se puede ver perjudicado. Pero como los berries yo les contaba que venían de múltiples productores pequeños, el control de proveedores se hace un poquito difícil porque además, como no crece en una placa Petri, es muy caro su detección. Se hacen a través de técnicas moleculares, como el PCR o el qPCR, que en el fondo ven en el material genético. También están los parásitos. Los parásitos, la verdad es que son muy locales, dependen del país, qué parásitos son los más comunes. Habitualmente están asociados a agua contaminada. Nosotros en general no tenemos grandes problemas, principalmente por nuestro clima. Este frío que tenía Nicolás nos explica que en el fondo es incómodo para nosotros, también para los parásitos. Sin embargo, nuestros cambios en las prácticas de alimentación también han hecho que aparezcan algunos de ellos, principalmente larvas asociadas al pescado crudo. ¿Que ¿En qué alimento consumen el pescado crudo? Sushi. En el sushi y en el ceviche también. Entonces, ahí, si no está procesado de forma adecuada, hay parásitos asociados que pueden llegar al consumidor. ¿Qué hora es? Las 12. Eh, Ahí, ya. Entonces aquí tenemos los peligros biológicos, tenemos las bacterias. Las bacterias son lo que más conocen ustedes. Tenemos salmonella, coli, listeria, vibrio cólera, clostridium. Cada una de ellas tiene ciertas características. Cada una de ellas es transportada o llega a la cadena productora por distintos vectores o vehículos, que son las que las transportan a ese lugar. ¿Qué vehículos conocen ustedes que pueden hacer que yo en mi cadena, en su cocina, llegue alguno de estos microorganismos? ¿Cómo podrían llegar estos microorganismos a sus alimentos? La clase pasada hablamos de algunos, ¿cierto? Y hoy día también se mencionó uno de ellos, con los ratones, por ejemplo. Si hay ratones en el lugar donde yo guardo mis alimentos, ellos pueden ser transportadores de ciertas bacterias y contaminar mis alimentos. Y por lo tanto, ¿cómo controlo la presencia de ratones? Con un plan antiplagas. Muy bien, con un plan antiplagas. Entonces,
Yo evito la contaminación de bacterias o virus transportados por el ratón a través de una desratización. Entonces, esto es lo que yo les quiero dar a entender, que la identificación de peligros también tiene que ir acompañado de una descripción de ese peligro, de dónde viene, quién lo trae, cómo llega a mi alimento, porque eso me va a permitir a mí hacer una medida preventiva, que en este caso podría ser control de plagas. Ya, pero no es la única manera. Si yo tengo lechuga, ¿de dónde pueden venir los patógenos bacterianos, hongos, virus, los peligros biológicos en esa lechuga? De las aguas de regadío. Del agua de regadío. Si mi negocio no es producir lechuga, sino que es hacer un producto con lechuga, ¿cómo puedo controlar que esté ausente o tenga una dosis baja de estos microorganismos? ¿Cuál sería mi medida preventiva? Desinfección de los productos con productos químicos. Una desinfección, un control de proveedores, también es súper importante. Yo le pido al proveedor que haga un análisis microbiológico que me asegure que tiene una dosis tal que yo pueda controlar después mi planta con una cantidad definida por mis POEs o POE, con mis POEs en realidad, para eliminarlo. ¿Ya? O que en mi punto crítico yo hago un procedimiento de cocción y qué sé yo, pero yo tengo que saber la cantidad con que entra a la planta. ¿Ya? Hay otros procesos que, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo, un menú, un almuerzo, y yo tengo lechuga y carne, eh, que tengo que evitar para que no se me contamine con un patógeno que viene de otro origen. Esto lo ven mucho en manipulación de alimentos. El proceso de contaminación cruzada es súper importante evitarlo en las plantas. Entonces, en los restaurantes o en los sistemas que venden colaciones, tienen que haber líneas separadas para lo que se consume crudo y lo que se consume cocido, incluso cuchillos aparte. ¿Usted aplican eso en su casa cuando cocina? ¿Alguien lo aplica? ¿Tiene a lo menos dos tablas de cortar? Levanten las manitos por último. ¿No? Sí. En mi casa por lo menos tenemos una tabla para lo que es cortar el pan, porque nosotros hacemos pan en la casa con una máquina, una panificadora de esas chiquititas que uno ¿Ya? vende. Y tenemos otra tabla para ya los vegetales mismos. Ya. ¿Y carne? También, ¿Otra? ¿O ocupa la de los vegetales? no, ¿O ahí la de- ya entraríamos en otro tema, porque ahí, claro, si usamos la misma tabla de vegetales, bueno, la lavamos, la desinfectamos lo más que se pueda y ahí ya la volvemos a usar para la carne. Pero sí, debería haber otra tabla específica para carnes, claramente. Sí, o sea, para alimentos cocidos y alimentos que se consumen crudos. Eso es como Exacto, lo sí, básico. ¿Mm? De hecho, tu pan clasifica como alimento que se consume porque se va a cortar después de cocerlo. Entonces, eh, claro, hay que evitar que sea la misma tabla de la carne. sí. Eh, Sin embargo, es verdad que si uno va. Me acuerdo que un amigo se cambió un departamento y fue a Falabella y compró de esta marca que era no, hace muchos años, así que no sé si existe, que se llama Mica, y vendían un set de tablas de cortar y tenían Ah, ya. monitos. Y salía una para carne, otra para frutas y vegetales, una para el pan y otra para el pescado. Y dije, bueno. En realidad yo usaría la misma de la carne para el pescado, asumiendo que voy a comer pescado cocido. Pero sí, eso es algo que no es tan difícil de implementar. Existe también el riesgo de comer plástico, que también está como ahora muy en boga, que cuando uno usa una tabla plástica se van saliendo pedacitos de plástico y eso contamina tu alimento y uno después lo pone en el sartén y ahí se lo come cocidito. Entonces están apareciendo nuevos materiales. ¿De qué material son sus tablas? Abro la pregunta así a todos. Yo tengo una de plástico y una de bambú. ¿Cómo es la pregunta? ¿De qué material son sus tablas de cortar?
en su casa? De madera, la De típica. madera. La que Yo tiene también tengo, microespora. La que tiene micro. Sí, depende qué esa. cortes ahí, depende qué corte. Yo también tengo una de madera que la uso así como para poner cositas para picar. Trato de evitar usarla para la carne. Eh, la de bambú, de madera tiene Patricio. Las Una mías de también son de vidrio. madera. Las de bambú son de madera, pero el bambú se expande cuando está húmedo, entonces es menos porosa que algunas otras tablas de madera. Eso es lo que se está recomendando en el último tiempo, así como las de vidrio y las de acero inoxidables, que son materiales menos porosos. Pero también va de... Lamentablemente esos pierden el filo. Como desventaja. Sí, Lo ¿no? Y, hacen y las siempre de salen. acero suenan, pero y que, horrible, o sea, no, no sé si yo usaría una de acero inoxidable. Pero chiquillos, cierto, no pase una revolución, pero de a poco estas cosas se pueden ir implementando. Si va a cortar el pan en una plástica, da lo mismo porque el pan es una pieza que queda entera, o sea, ahí hay que tener cierto criterio. Pero simplemente me gusta hacer este tipo de reflexiones para que se den cuenta que todo lo que pasa en realidad sí tiene un impacto incluso en su vida, en su día a día. En el fondo, todo lo que lo que está asociado a alimentos, son decisiones que tomamos todos los días. Em, bueno, los hongos, a diferencia de las bacterias, muchas veces podemos verlos porque están peluditos ahí habitando nuestro alimento. Sin embargo, recordar que ellos pueden producir estas toxinas que son invisibles y que en el fondo pueden afectar también. O sea, no basta con sacar la lonjita que está contaminada con hongos, que es una muy mala práctica que es muy común hacerlo. Una vez, hace unos años, vino una chica que era experta en micotoxina y decía que en realidad dependía del alimento. Si el alimento era muy blando, como un tomate, por ejemplo, y tú cortas la lonja, lo más probable es que por la actividad de agua, la micotoxina llegue a todo el alimento. Sin embargo, si es algo más duro, esta migración es más lenta y eventualmente podría hacerse cierta excepción. Sin embargo, yo creo que lo recomendado es no consumirlo y asimismo desinfectar el lugar donde estaba ese alimento contaminado con hongo, que suele ser el refrigerador, el cajoncito de abajo, con un agente que sea lo suficientemente potente para eliminar esporas, ojalá detergente y cloro. Hay que tener esas precauciones y estar constantemente vigilando su refrigerador. Si lo deja así por un mes, va a haber vida ahí, van a crecer cosas. Se echan a perder algunas cosas, crecen algunas bacterias, lentito, pero crecen y descomponen los alimentos, pueden crecer hongos y por lo tanto hay que hacer una limpieza del refrigerador. Los virus estamos más difícil. Hay algunos virus asociados a alimentos, como ya les mencioné, el norovirus y la hepatitis A, creo que algo tengo por acá, pero les puedo contar, les puedo adelantar. La hepatitis A, bueno, es un virus que se reproduce en los hepatocitos y por lo tanto produce una hepatitis que suele ser autocontrolada, o sea, nuestro sistema inmune logra resolverla en poco tiempo. Sin embargo, también es como la clásica hepatitis asociada a hepatitis fulminante. En algunas personas, este virus genera un daño hepático tan grande y tan rápido que estos típicos casos de personas muy jóvenes que requieren trasplante de hígado tienen que ver con una infección con hepatitis A. Hace unos años, en general, toda Latinoamérica había tenido, ¿se acuerdan del concepto de inmunidad de rebaño que lo decía Mañalich durante la pandemia? Bueno, quería decir que todos habíamos sido infectados por hepatitis A en algún momento y la población se había hecho tolerante, es decir, que en general el virus seguía circulando en muy bajitas concentraciones, pero nuestro sistema inmune ya había sido expuesto a este virus, por lo tanto teníamos una cierta inmunidad y las infecciones eran menos preocupantes, eran menos intensas. Sin embargo, a medida que nos pusimos más limpios y que el virus empezó a circular menos,
Claro, genera cuadros más complicados, lo cual está bien. Existen vacunas, así que tenemos formas de hacer esta inmunidad de rebaño a través de un sistema de salud, a través de una vacuna. No es necesario que los virus estén dando vuelta entre nosotros y que nos enfermemos para poder realizar una inmunidad de rebaño. Es transmitido por los alimentos. Entonces produce brotes, y también se asocia mucho a alimentos congelados, porque el virus va a estar ahí hasta que llegue a su hospedero. Solamente se replica en humanos, igual que norovirus. Por lo tanto, ¿cómo llega el alimento? No va a llegar por los ratones. Puede llegar de varias formas. Imaginemos frambuesa. ¿Cómo puede llegar un norovirus o un virus de la hepatitis A que se replica solo en humanos a la frambuesa? ¿Cómo se les ocurre? Por manipulación de alimentos. Entonces, ¿dónde viene, en qué parte viene el virus? Las manos, no sé. En las manos de las personas. Y esa persona, ¿por qué tiene virus en las manos? Porque no se las lava el cochino. O no sé. Exactamente, eso no es Se un la lava. indicador de contaminación fecal humana. No es solamente por las manos, es importante la manipulación, pero también puede ser por aguas de regadío que están contaminados muchas veces porque los pozos sépticos están mal ubicados, contaminan aguas subterráneas o van directo a un canal y esto contamina el agua con el que después son regados estos alimentos. Ahora, la frambuesa no crece a ras de tierra, entonces no debería contaminarse con el agua de regadío. ¿Cómo creen que llega a la frambuesa? ¿Se le ocurre? No es fácil, ¿ah? No es fácil imaginarlo. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo llegaría el virus que está en el agua de riego a una frambuesa que crece arriba de la mata? Si yo riego las raíces de la planta, pues no riego la fruta. ¿Por un sistema de riego? No sé. ¿Cómo riegarla? No tengo idea. Eh, en realidad es algo que se le pone a la salpicadura por salpicadura, pero yo puedo salpicarlas con algo. Habitualmente, cuando se le aplica los agroquímicos a la fruta, yo disuelvo este agroquímico en agua y en realidad la estoy contaminando. Ahí yo debería usar un agua no contaminada, un agua potable, pero no en todas partes ocupan agua potable. ¿Han visto ahora algo de noticias del norte? Aunque sea un poquito, ¿no? ¿Han escuchado hablar de las APR? No. No, yo no. ¿No? La APR es el sistema de potabilización de agua rural, agua potable rural, por eso se llama APR. Estos sistemas, bueno, llega en, ¿cómo se llama la Aguas Andinas o la empresa? No llega con una manguerita a la casa. No funciona así. Lo que se hace es un sistema de gestión entre los pobladores de estos pequeños pueblos y se almacena agua, agua de pozo, que habitualmente tiene una turbidez aceptable, una contaminación baja y se potabiliza agregando cierta cantidad de desinfectante como es el cloro o haciéndole un proceso filtrado dependiendo del lugar de donde venga. Eh, entonces, estos sistemas son muchas veces manejados no a nivel industrial como una sanitaria, sino que a nivel local. Y muchas veces se contrata una persona que va a potabilizar el agua, o bien los mismos vecinos de un lugar hacen la gestión para la potabilización del agua.
Entonces, es un agua potable rural, o sea, tiene los estándares del agua potable, pero tiene un sistema de gestión diferente. Entonces, no sé si han escuchado que en muchos lugares de esto se quedan sin agua potable rural, porque este sistema de gestión es muy frágil. Depende de un par de personas que vayan al sitio y si están cortados los lugares, estas personas no van a llegar. Un sistema de almacenamiento del agua y el agua tiene que tener una cierta calidad para poder potabilizarla mediante desinfección. O sea, no puede ser esos ríos turbios que van bajando río abajo. Tiene que ser un agua un poquito de mejor calidad. Entonces, el agua potable rural se distribuye, pero a los predios. O sea, no hacen la conexión a las casas y menos a los campos productivos. Entonces, ahí depende del campesino cómo lleva esta agua y cómo la utiliza. Si ellos van a agregar agroquímicos, deberían usar esta agua potable rural para agregar los agroquímicos. Son estos que se ponen estas mochilitas como con un bidón y van ahí agregando los desinfectantes. Algunos tendrán un tractor, pero ese es el uso para agregar los agroquímicos. Muchas veces la toma de agua rural está muy lejos del sistema de plantación. Entonces, y por abajo pasa un canal, ocupan el agua del canal, que no cumple con los estándares que deberían cumplir para la aplicación de estos agroquímicos. Son malas prácticas. Muchas veces esta gente es capacitada, pero también hay que entender que no se la hacen fácil. O sea, si el campo está, el campo de plantación está cerca de un canal abajo y mi entrada de agua está 1 kilómetro cerro arriba, es muy difícil que la persona cargue su bidón con agua arriba para bajar a aplicarlo si tiene un canal al lado del campo. Eh, entonces, existe se ha discutido mucho, y hoy está esta noticia, yo no veo habitualmente noticias, pero estos días que he estado en casa he visto harto. Es muy importante entender el lugar al cual tú le estás dando un servicio para poder asegurarte de que va a ser bien aplicado. Hay muchos desafíos en Chile que se pueden abordar, siempre hablando de la industria alimentaria, más allá de la gestión de peligro. Eh, Así que hay harto que hacer, chiquillos, mucho, mucho por hacer. La gestión del agua parece algo para nosotros tan trivial porque abrimos la llave y listo, pero en algunos lugares se corta el agua 3, 4 días y la verdad es que es una locura. No hay cómo enfrentarlo. Eh, lo mismo con la luz, que muchas veces la luz en algunas comunas es la que permite la distribución del agua que funciona a través de bombas. Entonces, tenemos sistemas muy frágiles, tenemos casas que aguantan terremotos, pero poca gestión para otro tipo de desastre. Eh, y la alimentación la logística asociada a ello, tanto en la producción como en la distribución, son súper importantes. Así que, chiquillos, hay harto por avanzar en esa área. Bueno, ahí están los parásitos que a mí me pasa algo, lo encuentro tan feo como un gusanito saliendo de tu nariz o por otras partes, me parecen eh, las bacterias no se ven, los virus tampoco, los parásitos son impactantes. Como les digo, esto va a depender mucho del lugar. Hay distintos parásitos asociados a la industria de los alimentos. Muchos de ellos son, el vector es el agua, por lo tanto el agua parece ser esencial como vehículo de transmisión de peligros. Y por lo tanto una buena gestión de agua va a permitir eliminar varios de estos peligros. De los priones hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan lo que eran? ¿No? Son proteínas mal plegadas que pueden agregarse en el cerebro y producir una demencia y son transmitidas por alimentos contaminados, principalmente carne de vacuno, y gracias a ello existe como toda esta dinámica del consumo o la trazabilidad de la carne. No son tan comunes, ¿ah? Pero bueno, son súper dañinos. Las levaduras habitualmente las asociamos con la transformación de materias primas, no suelen producir daño,
en el consumidor. Nosotros comemos levadura y no nos pasa nada, un tipo de levadura. Hay algunos que sí son patógenos, pero sí pueden cambiar la matriz alimentaria. Por ejemplo, si un jugo se contamina con levadura, va a comenzar a fermentar y por lo tanto ya no me sirve para hacer lo que yo tenía pronosticado hacer. Se produce gas, acidificación, todo eso asociado al metabolismo de este microorganismo y por lo tanto tienen que existir medidas de control para evitar la contaminación de mi materia prima. Eh, Esto complica mucho la industria, por ejemplo, de exportación de jugo de fruta. Chile exporta mucho jugo de manzana o mosto de manzana porque con eso es la base para la producción de otros jugos o otros alimentos, mucha manzana. Imagínense en unos bidones gigantes y comienza a fermentar, ¿qué va a pasar con ellos si empieza a fermentar? Va en el barquito, camino a China, no sé, a algún país lejano. ¿Qué creen que va a pasar si comienza a fermentar? Cuando se fermenta se produce CO2 y por lo tanto empieza a aumentar la cantidad de gas presente en ese jugo y los tanques revientan y cuando llegan a destino estos containers llenos de bidones reventados son devueltos a destino y por lo tanto se genera mucha merma. Es importante su control, tanto por calidad como por las propiedades de la materia prima que tú estás vendiendo. Son un microorganismo de interés para la industria. Ahí. Aquí hay algunos ejemplos solamente para mencionarlos por si alguno está interesado. Cada uno de ellos tiene distintos vehículos. Salmonella es transportado tanto por las heces de portadores humanos sanos como por ratones. Vibrio cólera muchas veces se asocia al agua. Listeria monocitógenes también es asociado al agua. Es un gran positivo, es un cicrófilo y formador de biopelículas. Staphylococcus aureus es una bacteria asociada principalmente a las mucosas de las personas. Por lo tanto, el vehículo de transmisión es la manipulación de alimentos, no solamente por las manos, sino que también las narices, la boca. Por eso es tan importante el uso de mascarilla en la manipulación de alimentos. Hay personas que es un oportunista, así que puede estar en las manos sin producir daño, no es una persona que esté enferma pero en algunas personas inmunodeprimidas o bajo ciertas circunstancias puede producir enfermedades muy, muy graves. Yersinia también es una enterobacteria que produce colitis y también está asociado a agua y a contaminación fecal. Acá están los virus. Los principales virus son hepatitis y norovirus. Norovirus se asocia mucho a los cruceros, como ellos están encerrados comiendo todo desde la misma fuente de alimentación, por mucho de que haya platos diferentes, todos comen de la misma cocina y con las mismas materias primas, y esto puede producir brotes en estos cruceros y muchas veces tienen que volver a destino debido a esta situación. Es altamente infectivo. Si una persona está contagiada, se contagia a todo el grupo familiar que esté en contacto con la persona enferma. Produce mucho vómito, por lo tanto, cuando es una indigestión, claro, esto ocurre en el baño y si tiene una buena medida, es más fácil de controlar que cuando produce vómito. Eh, Su mortalidad es bajita. Sin embargo, no sé si han visto algunos rankings de los patógenos asociados a alimentos, siempre está en número uno porque el número de casos que produce es altísimo, es muy, muy infectivo. Está la hepatitis A, que como ya les mencioné de ella, se asocia a contaminación por humanos. Y también tenemos rotavirus porque en realidad su ruta de contaminación es oral fecal, o sea, algo contaminado que yo me eché a la boca. ¿Con qué se asocia? ¿Alguien ha escuchado hablar de rotavirus? Es un virus que por ahí por septiembre empieza a ponerse de moda. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿Sabe algo de él? ¿No? Bueno, se asocia mucho a jardines infantiles o sala de cuna, debido principalmente a que, bueno, si llega un niño infectado, igual que el colegio, igual que la U,
están todos en el mismo entorno, pero los niños suelen compartir chupete, muchas veces usan pañales y por lo tanto tienen un foco de contaminación ahí cerquita, pero también los niños intercambian muchos fluidos, entonces es muy fácil que se produzca un brote. Ustedes saben que en un colegio o en un jardín infantil, donde los niños pasan muchas horas juntos, se producen brotes con mucha facilidad. Un niño se enferma y empiezan a caer uno a uno. Y esto porque comparten el espacio físico y a veces, bueno, chupete y otras cosas, los juguetes. Eh, pero no es un gran dolor de cabeza a nivel de la industria, sin embargo, podría transmitirse a través de los alimentos, ya que su ruta de contagio es oral fecal, no así el norovirus, por ejemplo, que es a través del aire y por lo tanto ingresa por las vías aéreas. Esos son otros tipos, otras rutas de contagio. Las enfermedades transmitidas por los alimentos se asocian a la ruta oral fecal. Aquí hay algunos parásitos. La teniasis ya no se escucha tanto, pero esta es la típica lombriz solitaria. Es una tenia, un gusano que crece en el intestino, empieza a sentirse muy cómoda en el intestino delgado, por lo tanto crece por largo tiempo y puede alcanzar longitudes realmente impresionantes. Es horrible, la verdad. Se usa, o sea, principalmente llega por una contaminación oral fecal, principalmente por el agua. Eh, Antes era más común, ahora cada vez es menos común, sin embargo, ustedes saben que las condiciones sanitarias pueden cambiar rápidamente y esto puede producir contaminación. Anisakis simplex es un parásito asociado a los peces y a los calamares. Es un gran dolor de cabeza para esta industria. Habitualmente esto se puede controlar a través de la congelación del producto cárnico. Sin embargo, también tiene que haber un buen control. Otro que antes daba mucho miedo y también eso en sugerencias familiares, en sus recetas de cocinas heredadas, probablemente también hayan escuchado de algunas prácticas asociadas a la carne de cerdo. Eh, ¿Qué precaución tienen cuando cocinan carne de cerdo? ¿Tienen alguna Que precaución? esté bien cocida. Exactamente, que esté bien cocida, porque la carne de cerdo transmite la triquinosis, que es este parásito muy pequeñito, tan pequeñito que puede pasar la barrera hematoencefálica y se puede alojar a nivel de cerebro produciendo demencia. En algunas personas esto queda encapsulado, es una infección que queda ahí en un lugar escondido del cerebro y no produce mayores daños, pero la verdad es que se puede activar en cualquier minuto, el parásito empieza a replicarse y produce daño. Entonces, todas estas culturas familiares de echarle un chorrito de agua caliente al repollo, de cocinar bien el cerdo, tienen una base y que muchas veces viene de este conocimiento que se transmite a nivel familiar o a través de sistemas de capacitación masivo, como esto que les explicaba de estas propagandas que se hacían en la televisión, que antes salían también, por ejemplo, para evitar la transmisión del VIH y un montón de otras cosas. Cada cierto tiempo se hacía una campaña, se elegía la campaña que dar en función de la realidad sanitaria del país y comenzaban a circular ciertas propagandas. No sé si han visto, por ejemplo, la que salía para el 18 para evitar la conducción en estado de ebriedad. Hay una como muy conocida de un actor chileno que salía ahí saliendo con sus amigos y producía mucho daño. Bueno, todas esas políticas han ido cambiando porque la televisión ya no es el principal medio de comunicación, existe también las redes sociales, la gente tampoco ve una propaganda muy larga, te la puedes saltar, puedes adelantar o retroceder en lo que estás viendo. Entonces hay desafíos para generar estas conciencias. Sin embargo, escucha a su abuela y a su mamá porque
lo que le dice a nivel de cocina es porque tiene algún fundamento. Eh, Aquí existen otros parásitos. Uno de ellos muy conocido es el toxoplasma. Esto se asocia principalmente a heces de gato. En la industria de los alimentos esto no debería estar. Sin embargo, ese es su vector principal. Eh, y aquí les voy a contar una pequeña anécdota que salió en un diario hace un par de años. Eh, Simplemente para la reflexión. En un estado, en un pequeño pueblo en Estados Unidos, ganó un candidato, a un alcalde, equivalente al alcalde, no sé cómo se llama, em, que tenía un mandato de principalmente comenzar a disminuir el gasto en servicios públicos para invertirlo en otras cosas. Entonces comenzó a hacer una gestión alternativa eh, y una de las cosas que hizo fue disminuir el tiempo de recolección de basura. Esto generó dos impactos súper importantes. El primero de ellos es que la gente sacaba la basura de su casa y los ponía en estos basureros comunitarios y esto atrajo a los osos, porque había basura que ellos podían comer y por lo tanto la población se vio expuesta a estos ataques de osos debido a que ellos se acercaban a que estaba esta basura disponible con alimentos que ellos podían aprovechar. Y lo otro que comenzó a pasar es que la gente que tenía mascotas, gatos, empezó a tirar ahí las heces de los animales, quizás no en condiciones adecuadas, o quizás porque los osos rompían las bolsas donde estaban estas heces y hubo un broto de toxoplasmosis. Entonces, el mensaje es que todas estas medidas, cualquier medida, política, de gestión de tu hogar, personales, pueden traer consecuencias. Entonces, cuando uno hace un HACCP, no solamente tienes que pensar en el patógeno, sino tienes que pensar en todos los vectores y cómo se gestiona para evitar el peligro. Y muchas veces las medidas preventivas son muy subestimadas porque no es como, ay, si hay toxoplasmosis, le voy a poner este producto y lo voy a eliminar. Que eso no es preventivo, eso es una medida de resolución del problema. Las medidas preventivas requieren habitualmente más tiempo, más capacitación o una gestión mucho más complicada, pero es mucho más fácil de repente eliminar ese problema. Lo que pasa es que no lo ves, porque si tú tenías un microorganismo y lo matas, tú sabes que lo mataste. En cambio aquí simplemente ves que nunca llegó. Entonces el cambio de las costumbres culturales va haciendo esto, que aparezcan otras cosas. Es lo que les decía respecto a los patógenos. En la medida en que empezaron a aumentar las buenas prácticas y empezamos a controlar los patógenos que nos daban un montón de dolor de cabeza, empiezan a aparecer otros microorganismos que son más resistentes. Por ejemplo, Clostridium, que es una bacteria más resistente. Antes había muy poquitos casos, pero en la medida en que controlamos los otros patógenos que producen mayor cantidad de brotes, estos empiezan a ganar protagonismo. Entonces, siempre hay un desafío, chiquillos, que enfrentar. Bueno, esto es lo que uno ve cuando ve los hongos. La verdad es que hay un montón de alternativas. Todos saben, me imagino, que como casa de pitufos son súper tóxicos. La amanita que produce un compuesto que impide la respiración y por lo tanto mata muy rápidamente a una persona. Eh, Algunos de ellos son comestibles, sin embargo, se necesita mucho conocimiento para poder diferenciarlos porque la verdad es que se parecen bastante. En los alimentos hay algunos que se usan para transformación de materias primas, como por ejemplo el Penicillium roqueforti, que se utiliza para hacer queso azul. Ahí nos comemos el hongo. Ese hongo produce micotoxina en muy poquita concentración. El queso azul no es algo que uno coma todos los días y por lo tanto el daño en la población no es tan notorio, eh, pero tiene presente esta micotoxina. Entonces es súper recomendado mantener
conocer muy bien tu entorno, dónde se van a cosechar los alimentos para evitar la presencia de estos productos. Los priones no lo vamos a ver y lo vamos a dejar hasta aquí para la otra semana rápidamente ver lo de los productos químicos, los peligros químicos. Vamos a ver poquito de ellos porque esto también es súper dinámico. Muchos de ellos se usan a propósito en la industria para controlar los peligros biológicos y después se convierten en un residuo que contamina nuestros alimentos. Por lo tanto, tenemos que tener alguna manera de eliminarlo, de diluirlos o periodos de carencia que evitan que lleguen al consumidor. Suelen a diferencia de los peligros biológicos, que si uno se come una bacteria te produce inmediatamente una indigestión, los peligros químicos suelen ser procesos de más largo plazo, más larga data, por lo tanto, no podemos ver sus consecuencias rápidamente. Sin embargo, la historia está llena, llena de pésimas experiencias que hemos tenido con contaminación con compuestos químicos. En algún momento también se carecía de la información para saber que producían daño, pero a medida que hemos tenido ese conocimiento han ido cambiando las prácticas también en la industria. No sé, chiquillos, si hay alguna pregunta. Stop share. ¿No? ¿Están ahí? No, profe. ¿No? Sí, ¿Todo sí. Mi claro? parte no tampoco. Ya. Entonces, la próxima semana vamos a tener la prueba contra viento y marea. Bueno, si sigue lloviendo y se cancelan las clases, espero que no sea así. Lo vamos a evaluar, pero intentemos tener la prueba la próxima semana, al igual que esta asignatura que se las planificaron para el miércoles, espero que no sea el caso, que lo hagamos en nuestra hora de clase como corresponde. Y les quería hacer una pequeña pregunta, voy a dejar de grabar.